¿Y si te dijera que Medusa nunca fue el monstruo que siempre creíste? La historia que llevas toda la vida escuchando fue escrita por los mismos que la destruyeron. Piénsalo, 3000 años. 3000 años de un relato donde ella es la criatura horrible, el monstruo al que hay que matar. Pero nadie te contó lo que pasó antes. Nadie te habló de quién era ella realmente. Hoy eso cambia, porque la historia verdadera de Medusa empieza mucho antes de las serpientes y termina con una pregunta que los dioses nunca quisieron que te hicieras. ¿Quién protege a la víctima cuando el agresor es un dios? Quédate, porque al final de este video voy a revelarte algo sobre Medusa que casi ningún documental menciona. Algo que los mitólogos llevan décadas discutiendo en silencio, y que lo cambia absolutamente todo. Para entender la tragedia de Medusa, primero hay que entender quién era ella antes. En los textos más antiguos, mucho antes de que Ovidio escribiera su versión en Roma, Medusa era una de las 3 gorgonas, hijas de Forcis y Ceto, divinidades del mar profundo. Sus hermanas, Esteno y Euríale, eran inmortales. Medusa, en cambio, era la única mortal de las 3. Detente ahí, porque eso importa. Los dioses le dieron vida y le negaron la eternidad. En las versiones más antiguas del mito, las que existían antes de Homero, Medusa era una mujer de una belleza extraordinaria. Tan extraordinaria que atraía miradas hasta dentro de los templos sagrados. Era sacerdotisa de Atenea, guardiana de su templo. Había dedicado su vida entera a la diosa, y eso, paradójicamente, fue su condena. Escríbeme en comentarios si sabías que Medusa era sacerdotisa antes de su transformación. Me sorprende cuánta gente nunca escuchó esta parte, porque lo que viene ahora es donde la historia se pone oscura. Demasiado, diría yo. Era de noche, y Poseidón entró al templo de Atenea. Poseidón, el dios del mar, hermano de Zeus, una de las 3 divinidades más poderosas del Olimpo. Lo que ocurrió en ese templo, Poseidón atacó, abusó de Medusa dentro del templo de Atenea. La arrastró hasta el santuario y la violó, o la forzó de alguna forma, según distintas fuentes clásicas. Las versiones varían según la fuente. Ovidio es el más explícito. Fue una agresión, en el recinto sagrado de Atenea. Medusa no tuvo elección, nadie la tiene frente a un dios. Y aquí es donde la historia se complica de una manera que debería hacernos incómodos. ¿Qué hizo Atenea cuando se enteró? No castigó a Poseidón. No podía, o no quiso. Los dioses raramente se enfrentaban entre sí por mortales. En cambio, Atenea se enfureció por la profanación de su templo. Su recinto sagrado había sido mancillado, y quien pagó el precio fue Medusa. Atenea la transformó, le convirtió el cabello en serpientes, volvió su mirada letal, la expulsó al fin del mundo. La víctima fue castigada. El agresor siguió en el Olimpo, recibiendo adoración. ¿Te suena familiar? Esta no es solo una historia de la antigua Grecia. Es una estructura de poder que se repitió y se sigue repitiendo a lo largo de toda la historia humana. Y lo que descubrieron los mitólogos modernos sobre el significado real de esa transformación es todavía más impactante. Te lo cuento en un momento. Medusa fue enviada al fin del mundo, al lugar donde la tierra termina y el cielo se vuelve piedra. Y allí vivió, sola, con sus hermanas que eligieron acompañarla y con la maldición grabada en su cuerpo. Cada vez que alguien se atrevía a mirarla, se convertía en piedra. ¿Fue eso un castigo? ¿O fue una forma de protección? Algunos mitólogos modernos argumentan algo sorprendente, que Atenea en su furia también le dio a Medusa un arma, una defensa que ningún mortal podía superar. La mirada que petrificaba, la hacía intocable. Nadie podría hacerle lo que le había hecho Poseidón, nunca más. No sé si eso hace la historia más triste o más poderosa. Probablemente ambas cosas a la vez.
Medusa vivió en ese exilio durante años, con el viento, con el silencio, con sus hermanas y con el recuerdo de lo que fue antes. Y luego llegó Perseo, y con él la muerte de Medusa. Pero, ¿fue Perseo realmente un héroe? Perseo, el hijo semidios de Zeus, el elegido de los dioses para una misión, matar a Medusa y traer su cabeza. La historia oficial lo presenta como un héroe, valiente, ingenioso, el hombre que venció al monstruo. Pero espera, porque esto se pone mejor. ¿Quién le encargó tal misión? Un rey, Polidectes, que quería quitárselo de en medio para quedarse con su madre. ¿Quién le dio las armas? Los propios dioses olímpicos. Atenea le prestó su escudo de bronce pulido. Hermes, sus sandalias aladas. Las ninfas, el yelmo de Hades para volverse invisible. ¿Quién eligió a la víctima? Los dioses. Perseo no fue un guerrero que desafió al monstruo de igual a igual. Fue un instrumento, cuidadosamente equipado, enviado a ejecutar. Y lo hizo mientras ella dormía. No la miró a los ojos. Usó el reflejo del escudo de bronce para orientarse y le cortó la cabeza mientras dormía. No hubo combate, no hubo duelo. Hubo una ejecución. Nadie lo vio venir, y muy pocos se lo han cuestionado desde entonces. Pero lo que salió del cuerpo de Medusa en ese momento, nadie lo cuenta en los libros de historia para niños. Espera, recuerda lo que te prometí al principio, que al final de este video revelaría algo que casi ningún documental menciona. Estamos casi allí, pero primero necesitas saber lo que ocurrió después de la muerte de Medusa. Porque la historia no termina con Perseo sosteniendo su cabeza. Cuando Perseo le cortó la cabeza, algo extraordinario emergió de su cuello. Del cuerpo de Medusa nacieron dos seres. El primero, Crisaor, un gigante dorado, hijo de Poseidón, nacido de una mujer que nunca lo quiso. El segundo, el que nadie olvida aunque pocos saben que nació así, Pegaso, el caballo alado, el símbolo de la inspiración, la libertad, la poesía, el ser más puro y luminoso de toda la mitología griega. Nació de Medusa, de la monstrua, de la víctima, de la mujer que el mundo convirtió en su peor pesadilla. Medusa, en su muerte, dio a luz algo eterno. Piensa en eso. Y todavía falta lo más impactante, lo que los mitólogos llevan debatiendo desde hace décadas. La teoría que convierte a Medusa en algo mucho más grande que un monstruo o una víctima. No cierres el video, porque esto lo cambia absolutamente todo, y aquí está lo que prometí. Durante siglos, los académicos debatieron qué representaba realmente Medusa en la conciencia colectiva griega. La interpretación superficial es la más conocida, el monstruo que debe ser derrotado, el símbolo del caos que el orden heroico debe vencer. Pero hay otra lectura, una que los mitólogos del siglo XX empezaron a recuperar y que hoy tiene más peso que nunca. Medusa, en su forma más antigua, anterior incluso a los propios griegos, era una diosa. En culturas mediterráneas prehelénicas existe evidencia de una divinidad femenina con rostro de gorgona que no era temida, era venerada, era protectora. Su imagen se colocaba en puertas, escudos y muros para ahuyentar el mal. La mirada que petrificaba no era un arma. Era un poder divino de protección. Fue la llegada de la mitología olímpica, con sus dioses masculinos en el centro, la que reencuadró ese poder femenino como una amenaza. Medusa no fue inventada para dar miedo. Fue reinventada para dar miedo. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y esa diferencia nos dice algo muy incómodo sobre cómo las culturas reescriben a sus diosas para convertirlas en monstruos cuando ya no les son convenientes. ¿Por qué seguimos hablando de Medusa 3000 años después? Porque su historia no envejeció. La encontramos en Caravaggio, que la pintó como una expresión de terror genuino.
En la psicología junguiana, donde la gorgona representa el inconsciente que debe ser confrontado, no destruido. En miles de tatuajes, novelas, películas y canciones que la reinterpretan cada año. Incluso en el logotipo de Versace. Medusa sobrevivió a su propio mito. El monstruo que construyeron para silenciarla se convirtió en el icono más reconocible de la mitología griega. Y eso, curiosamente, es su victoria. No con espada, no con escudo, no con mirada que petrifica, con historia. La historia que alguien en algún momento decidió no dejar morir. Como hoy. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video completo. Deja en los comentarios cuál versión de Medusa te parece más cercana a la verdad. Y si este video te hizo pensar, ya sabes qué hacer. El botón está ahí. Nos vemos en el próximo video. Archivo mitológico, mitos, criaturas y leyendas del mundo.